Buenas noches. Esta es la quinta clase sobre el Facundo. Soy Adriana Amante, lo digo para quienes solamente accedan al audio. El eje que vamos a atravesar hoy para seguir leyendo el Facundo es el eje de civilización-barbarie. No fue la Argentina el primer espacio en el que Sarmiento probó esa dicotomía. Vamos a ver qué otros nombres le podemos dar a eso, ¿no? Y sobre todo, pienso, tampoco fue el primer espacio en el que probó la eficacia de la dicotomía civilización-barbarie. Esa especie de llave hermenéutica, de clave interpretativa, eh, si bien era una idea que venía rondándole desde por lo menos 1841, fue en octubre de 1844 cuando la pone a prueba por primera vez. O sea, octubre de 1844 son 7 meses antes que la aparición del Facundo, que el comienzo de su publicación en folletín. Lo hizo en un artículo sobre el Brasil y no sobre Argentina, sobre, bajo el título de Política Exterior de Rosas, pero donde abarca fundamentalmente como una especie de estudio de cómo funciona el Brasil, publicado en El Progreso de Santiago de Chile, donde ya sabemos perfectamente que estaba emigrado, estaba desterrado Sarmiento desde 1840. Voy a compartir pantalla. Y vamos a trabajar con esto. El planteo que hace allí dice: el imperio del Brasil, recordemos esto, Brasil era un imperio, en una América que ya se había manifestado claramente republicana. El imperio del Brasil abraza uno de los más extensos y preciosos territorios de la tierra, tomando en consideración esa extensión de tierras. No hay duda de que el Brasil es, como casi todos los estados sudamericanos, un país despoblado y desierto en su mayor parte. Empecemos a recuperar los datos que le empieza a tirar acá, ¿no? Un país despoblado y desierto en su mayor parte. Esperen que quiero ver, disculpen una cosa, que se esté grabando, sí. Nada difícil de comprender, continúa Sarmiento, es que en un país donde la sociedad se halla rodeada de grandes desiertos, haya ciertas condiciones de vida cercana, por muchos puntos, al estado salvaje e inculto. Porque solo cuando el hombre se apiña, cuando se roza recíprocamente y se influye, es cuando se somete a la acción de la presión social que lo refacciona y lo pule. Entonces, tenemos, ¿no?, el desierto que la rodea por todas partes, recuerdan en relación con la pampa en el Facundo. Acá el planteo es similar, ¿no? Hay una amenaza es como si el desierto acechara, o lo rodea, o rodea esa sociedad y ocupa gran parte de ese país. Entonces eso genera una cercanía muy grande con el estado de salvaje y con la incultura, ¿no? La oposición es cuando el hombre se apiña, se agrupa, se asocia, y esa es la única manera de que, como repetimos en algunas clases ya, haya una posibilidad de sociabilidad, por lo tanto de sociedad, por lo tanto de res pública y de cosa pública, ¿no? Y fundamentalmente y antes que nada, de civilización. Los elementos que Sarmiento acá está manejando son claramente el de la extensión territorial, el de la despoblación, pero también agrega uno que tiene que ver con el movimiento, y todavía estamos hablando del Brasil, básicamente, aunque vieron que él lo generalizó, dijo, bueno, la mayor parte de los países americanos, ¿no? Tomando pues los extremos, las orillas del territorio brasileño, él dice brasilero, en realidad, están admitidas las dos, aunque antes brasilero era un brasileñismo. Las orillas del territorio brasilero encontraremos pueblos pastores, movedizos, jinetes, hombres del desierto, acostumbrados a vagar,
por las necesidades mismas de su industria en la mayor parte del día. Retengamos esto también, ¿no? Lo que aparece acá es el movimiento, pero aparecen también los pueblos pastores, la vida pastoril, que es algo que también vamos a desarrollar hoy. Movimiento, jinetes, o sea, caballos, si hay jinetes hay caballos, y hay desierto. Y una condición de base que es la de vagar. Habíamos visto ya una de las formas en que se pone en acto o se conceptualiza la cuestión del destierro, que era con también la errancia, el vagabundo, el vagamundo, y acá tenemos otro tipo de vagancia, ¿no? Que es la que claramente asociada al caballo y asociada al gaucho y a la incultura y no civilización, va a dar claramente en el vago o mal entretenido que vamos a recuperar en el Martín Fierro. Entonces, esto sucede precisamente, dice Sarmiento, en las provincias del sur del Brasil, ¿no? Que es donde, por el contacto con la República Oriental, el Uruguay se entiende, con la provincia de Corrientes y la República del Paraguay, se haya expuesto el imperio a las influencias desorganizadoras del caudillo argentino, o sea, el peligro que acecha a Brasil porque estos componentes movedizos y pastoriles de su zona sur están demasiado cerca de una posible influencia nefasta, podríamos agregar claramente, de Rosas, ¿no? Estamos pensando con la cabeza de Sarmiento. Estamos siguiéndolo a Sarmiento para ver cómo piensa. El Brasil, además, por una necesidad tradicional en su sistema de agricultura, usa del medio horrible, pero necesario allí, de la esclavatura. De modo, pues, que estos dos elementos, los esclavos y los pastores, forman una masa de sociedad peligrosa, preparada a recibir la acción insidiosa de un seductor político por la naturaleza misma de la situación social que tienen. Muy sintéticamente, ¿no? Claramente está introduciendo el problema de la esclavitud. Ahora dice, es un medio horrible, pero allí es necesario. Sarmiento, junto con otros antirrosistas, sobre todo los que tuvieron alguna relación más o menos estrecha con el Brasil, condenaron enérgica, profunda y firmemente la esclavitud, la esclavatura, que era el término más arcaico que ellos solían usar. Eso lo diría casi sin ambajes, ¿no? O sea, no perdían oportunidad en criticarla. Llama la atención en este sentido igual, en este caso, que Sarmiento conceda alguna posibilidad a la esclavitud, porque de algún modo, como la esclavitud es el sistema económico y de funcionamiento que sostiene la monarquía, y él cree que en este caso la monarquía es el sostén y la garantía de la civilización, por una cadena transitiva, la excusa, ¿no? Y esa es otra eh, de las concesiones que está haciendo en este caso, porque Sarmiento, junto con los otros opositores a Rosas, pero que han tenido una estrecha relación con el Brasil, también son firmes críticos de que pueda seguir existiendo un gobierno monárquico en una América republicana. Y si bien Sarmiento después va a entrar en estrecha relación con Pedro II, el emperador del Brasil, sigue condenando el sistema, pero de nuevo acá, como el mal mayor es la barbarie, concede al sistema esclavista y concede al sistema monárquico. Entonces los dos problemas básicos serían que esta articulación entre un pueblo pastor, errante y nómade, y una sociedad de esclavos, ¿no? Entonces, esto puede ser peligroso y puede ser como una bomba de tiempo en una sociedad donde claramente eh, pueden estar bajo el influjo de un seductor político, que es Rosas, y recordemos que para esta fecha, durante estos últimos 9 años, y hasta el 45 más o menos, eh, se está desarrollando en el sur del Brasil una revolución, la conocida como Revolución Farroupilha, que pretende desgajar el sur del Brasil y volverlo una república contra el gobierno monárquico de Pedro II. O sea que esto está en el horizonte de lo que Sarmiento está tratando de trabajar acá. Entonces ahí Sarmiento detecta algo, claramente, con una claridad muy, muy aguda,
que es lo que y es lo que yo les propongo como el primer ensayo de experimentación de la dicotomía, pero para el ámbito del Brasil. Dice, para seguir de un modo claro el encadenamiento lógico de estos artículos, tenemos que recordar haber dicho ya que según nuestro modo de considerar la posición actual del Brasil, descubríamos en él dos grandes elementos de sociedad, opuestos y perfectamente hostiles entre sí, bárbaro el uno y eminentemente civilizado el otro. Aquel perfecto y ventajosamente dominado por éste, que apoyado con eficacia por la monarquía y por el monarca, están tan íntimamente ligados a esta organización que no puede separar sus intereses de los de ella sobre punto alguno. En el Brasil hay una indispensable solidaridad entre la parte civilizada e industriosa de la nación y la monarquía. Y esta solidaridad es tan estrecha, tan positiva, que en aquel país la caída de la monarquía importaría su completa barbarización, así como el sometimiento de la parte ilustrada arrastraría en su ruina a la monarquía. Dos elementos opuestos y hostiles entre sí, uno bárbaro y el otro civilizado, ¿no? Acá lo que explicaba antes, ¿no? Uno está atado a la persistencia y a la garantía que le da el monarca y la monarquía, a la que está sujeta y prendida la parte ilustrada de la población. Del otro lado, la barbarie, pero aparece acá otra forma de enunciación del término, que es en forma de proceso, es un sustantivo también, pero que implica una acción de movimiento verbal, que es la barbarización, ¿no? Eh, la, el posible peligro de la barbarización. Por ahora no es tanto un diagnóstico lo que Sarmiento está enunciando, sino una clave de indagación. El par civilización-barbarie como una herramienta de hermeneusis, ¿no? Pero fíjense, uno podría usar esa palabra borgiana perspicuo, ¿no? Qué planteo perspicuo, qué claro, qué perfecto, em, eh, qué grado de nuevo de agudeza que tiene en la postulación. A partir de acá empiecen a pensar, bueno, cómo esto finalmente después va a encontrar su fórmula, su formulación más perfecta en el Facundo mismo. En el medio, uno podría decir, en febrero de 1845, también hay un ensayo de, de, de exposición desarrollada en el Aldao, que era el inmediatamente anterior al Facundo, como ya dijimos en alguna otra clase. Esa herramienta metodológica, ese método hermenéutico, digamos, y esta dicotomía van a empezar a funcionar como sistema, que es de algún modo lo que le va a criticar Valentín Alsina en las notas del Facundo. Inés de Mendoza hizo referencia el otro día a que, bueno, si bien no las tenemos como obligatorias, es altamente aconsejable que las lean porque puede ayudarles a entender algunos mecanismos y también poder desmontar algunos mecanismos sarmientinos gracias a la cierta iluminación que pueda producir desde afuera, por momentos, tratando de no involucrarse en el sistema y ser arrastrado por el sistema de Sarmiento, es lo que plantea Valentín Alsina en varias de esas notas. Él básicamente lo que le critica es tener una idea jefe, una idea matriz, establecida a priori, o sea, no necesariamente, no es antes, sino independientemente de la experiencia, y que entonces Sarmiento lo que haría es buscar casos que la convaliden, ¿no? Entonces, de algún modo lo acusa de tramposo y le critica ese sistema. Por eso, un poco la propuesta que hago en este sentido, como un chiste, pero no tanto, es que de algún modo Sarmiento le está ofreciendo al Brasil un Facundo, ¿no? Una especie de urtext del Facundo que escribe motivado por el análisis que hace del Brasil, sus condiciones actuales y los peligros que le acechan bajo el posible imperio derramado de rosas.
Claramente esto lo podemos comprobar, solamente lo pongo para que recuerden, sí, el gran diagnóstico que Sarmiento enuncia en el Facundo cuando dice el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Estamos en la misma sintonía. De nuevo, ¿no? Mínimamente o muy rápidamente, quiero recuperar el título original del texto. Original y no, original y sí, no original pero sí, y todas las variaciones, muy rápidamente, porque el texto, uno podría decir, no se llamaba así. Sin embargo, en su primera aparición en el periódico, como folletín, claramente aparece un título acá para dar lugar a la introducción, que es Facundo, ¿no? Sin embargo, la primera edición del libro parecería desmentir esto. No voy a hacer el desarrollo eh, eh, del análisis más semántico de todo esto, de las implicancias ideológicas, no en este caso, solo quiero repasarlo como muy rápidamente, pero hay algunos artículos que ya les mencionamos que trabajan con eso y pueden eh, revisar estas cuestiones y seguir pensándolas también solos desde ahí, o con eso. Primera edición del libro, 1845, mediados de 1845, Civilización y Barbarie, y el subtítulo es Vida de Juan Facundo Quiroga, pero no solo eso, sino y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, ¿no? O sea, Facundo está por debajo del eje central del texto y del interés central del texto, que es la indagación de esta articulación entre dos polos hostiles y opuestos, para los cuales la vida de Juan Facundo Quiroga como grande hombre sirve en términos de método filosófico, de indagación filosófica y política, obviamente. Segunda edición en Santiago de Chile, 1851. Vuelve a subir Quiroga, ¿no? Vida de Facundo Quiroga, que de todas maneras era como él lo había anunciado en ese anuncio del 1 de mayo, antes de empezar a publicar el folletín. Vida de Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, seguido de otros textos. Desapareció acá lo de civilización y barbarie. Tercera edición, hecha en Nueva York, pero esta es la del público argentino, no es la edición en inglés. Facundo o Civilización y Barbarie, un título de funcionamiento muy fines del siglo XVIII y siglo XIX, después con Amalia quizás lo retomemos, que es un nombre y una articulación de un problema, por ejemplo, ¿no? Se da bastante con nombres de mujeres en algunos de estos textos que les menciono. Facundo o Civilización y Barbarie, como una equivalencia, pero en términos tipográficos y de articulación de elementos en la página, Facundo está arriba, pero no deja de estar el tema en cuestión. Sigue siendo Civilización y Barbarie, pero además con un agregado, en las pampas argentinas, ¿no? Esto es algo que estaría bueno que ustedes también indaguen y que todos los que hacemos, que estudiamos a Sarmiento, podamos tenerlo siempre, hay como algo, ¿no?, que uno persigue. La Pampa, en plural, en singular o en plural, o sea, en qué momentos la menciona en singular, en qué momentos en plural. En general uno podría decir es en, es en singular, pero acá llama la atención que esté en plural, también puede haber como una especie de resonancia de algo que está haciendo en paralelo también, que es preparar la edición en inglés, donde en inglés es más habitual decir de pampas, ¿no? En plural, puede haber una contaminación ahí, que venga de antes también, pero que acá se ponga más en evidencia. Cuarta edición del Facundo, hecha también en París, pero para circulación en el público hispanohablante, Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Esto para ver cómo, digamos, después, ya hice mención a otras maneras que tenía Sarmiento de mencionarlo, pero digamos, era muy habitual que al principio sobre todo lo mencionara como civilización y barbarie, y que después con el paso del tiempo fuera clara y nítidamente, al menos en las cartas más privadas, que él lo mencionara como el Facundo. Y aquí, bueno, el tomo 7 de las obras completas. ¿Quién es el personaje? Ya lo vimos varias veces. No era Rosas, como se
o no es Rosas, como se ocupa de aclarar en la introducción, pero tampoco en definitiva Quiroga, uno podría decir. Sí, Quiroga es el grande hombre que le permite indagar, como de nuevo otra vez un método, una herramienta filosófica, cómo funcionan las fuerzas hostiles y opuestas de la civilización y de la barbarie. Así entonces Rosas y Quiroga serían a la vez producto y representantes de esa barbarie, ¿no? Como también lo será el Chacho Peñalosa, y cuando unimos Facundo, Rosas y Chacho, tenemos la trilogía de la barbarie argentina que Sarmiento termina de consolidar en el 68, cuando saca la tercera edición del Facundo e incluye la recientemente, más o menos reciente terminada, edición del Chacho como un complemento del Facundo. Y recordemos que en la edición del 51 que mostré hace un rato, él incluye el Aldao, que después no incluye en esa edición eh, que no se incluye después en la edición, por ejemplo, ya como cerrada del tomo 7 de las obras completas. Pero entonces tendríamos Aldao, Facundo, Rosas, Chacho. El Rosas nunca lo escribió, pero a la vez lo estuvo escribiendo toda su vida. La primera pregunta que uno podría hacerse también respecto de esto es si en el tratamiento de esta dicotomía Sarmiento está siendo original. No es una pregunta que a mí me preocupe, digamos, no es un tema que a mí me preocupe en el sentido policial del término o en el sentido acusatorio del término, más bien al contrario. Pero sí es una película, a veces sí, es un problema que a veces preocupa o que ha preocupado alguna vez en particular a un historiador, Ariel de la Fuente, que de algún modo encontró una fuente, no es que valga la redundancia, es que es inevitable la redundancia en este caso, donde demuestra que las ideas que Sarmiento está trabajando respecto de civilización y barbarie no se le ocurrieron a él, sino que vienen de antes y vienen de un conjunto de textos ligados con la causa unitaria que Sarmiento habría leído claramente, y entonces Ariel de la Fuente se encarga de desarrollar. Un poco el punto de partida o el incentivo para que él hiciera este descubrimiento, que es muy serio y es un muy buen aporte a los estudios sarmientinos. El punto de partida se lo da un texto de Félix Weinberg, claramente, que es La antítesis sarmientina, civilización-barbarie y su percepción coetánea en el Río de la Plata, que salió en Cuadernos Americanos en 1989. El problema mayor, uno podría pensar, respecto de esto de la originalidad o la no originalidad, está en pensar que el hecho de que la idea lo preceda a Sarmiento, y recupero también algo que en las clases anteriores y que Inés retomó en la clase sobre el río, y los ríos navegables y el mar, como la analogía entre la Pampa y el mar, que Sarmiento y Echeverría y Mármol, digamos, la heredan de los viajeros ingleses de la década del 20, de 1820. Que ellos la tomen de esa analogía que habían hecho los ingleses para explicar de algún modo en su metrópolis de origen, cómo explicar algo que no se conoce, o sea, cómo es la Pampa. Entonces les dicen, bueno, como el mar, pero en la tierra, ¿no? Lo estoy diciendo con la reformulación de Sarmiento. Eso no le saca mérito al nuevo agenciamiento que Sarmiento le da, y cuando leemos el brillante comienzo o las primeras 3 páginas del capítulo 1 de Facundo, nos damos cuenta que, deudor o no de una idea ajena, el modo en que él lo plantea y lo diseña, por la eficacia y la potencia de su prosa, desactiva, digamos, el minus que eso podría tener.
De algún modo, lo que yo planteo, bueno, yo entré en una polémica sin quererlo, o sea, me propusieron entrar en una polémica con De la Fuente en relación con eso, y salió un material en el Boletín del Ravignani, donde yo lo que planteo es cómo Sarmiento lee y por qué esas cosas son posibles, digamos, de tomar de otro lado algo y generarle un nuevo agenciamiento. Por un lado, porque, digamos, Sarmiento lee mucho, eh, lee precipitadamente, lee materiales de primera, pero también lee muchos materiales de segunda mano, o incluso de segunda, estaría tentada a decir, de manera fragmentaria, lee mal, atribuye mal, recuerden la clase de Inés de Mendoza sobre los epígrafes mal atribuidos, y la referencia al texto de Molloy, donde Molloy habla del misreading, ¿no? Como uno de los, y lo digo en inglés porque el original de Molloy es en inglés, y creo que esa palabra tiene algo de eficacia en su forma perfecta de plantear un problema que puede convertirse en la mortal distortion, una distorsión mortal que Molloy juega en torno, digamos, como universo clave en el Evangelio según Marcos de Borges, y que después va a derramar sobre Sarmiento, ¿no? Esa mala lectura, pero leer mal es leer bien. Justamente Molloy trabaja algo que también habían trabajado Sarlo y Altamirano, que también había trabajado Piglia, y en vez de repetir lo que ellos dicen, y en vez de enojarse porque ellos le pisaron, digamos, el terreno antes, le da una nueva torsión, y ese es un buen ejemplo de cómo uno puede volver a escribir sobre algo, sobre lo que otros escribieron, no necesariamente a partir del rechazo o de la ofuscación que eso puede producirnos, sino incorporándolo creativamente y hasta solidariamente, ¿no? Eh, eh, de algún modo pensar en el plagio como, como lo central, casi como una denuncia en relación con Sarmiento. Por un lado uno diría, bueno, el plagio está admitido dentro de la propia conceptualización de Sarmiento, no voy a extenderme demasiado sobre eso ahora, pero digamos, estaría como habilitado, porque Sarmiento tenía muy claro que allí donde existiera una buena idea, no importa de dónde viene, no importa quién la dijo, hay que hacerla circular. Eso es peligroso de todas maneras, tampoco es que... pero el, el punto es con qué enciclopedia está trabajando Sarmiento y cómo activa esa enciclopedia, y de algún modo, por qué escribe y cómo escribe. Yo creo que él escribe porque ha leído, que escribe lo que ha leído, y lee para poder seguir escribiendo. Y esto que digo en relación con cómo estaría operando acá lo eventualmente leído sobre civilización barbarie antes y fuera de su producción, también le cabe y es aplicable, digamos, a la cuestión del orientalismo, digo, para que lo tengan en cuenta en ese sentido. Eh, Sarmiento no lee necesariamente orgánicamente, y yo creo que eso es su modus operandi, pero lo digo casi como quien habla de quien practica un delito, ¿no? Eh, Vuelvo a la idea del crimes of writing. Lee cosas de segunda mano. Entonces, claramente la creación en él, o la originalidad en Sarmiento, no es una originalidad ex nihilo, no viene de la nada, no viene de cero, no necesariamente viene de cero. Consiste en la articulación o en una nueva puesta en relación o en una vinculación, quizás de elementos que andaban por ahí. Eh, Orgaz, en ese sentido, eh, da también una clave que podría servirnos para justificarlo a Sarmiento, ¿no? En relación con este modus operandi. Él detecta también una especie de implementación temprana del plagio en su sistema de escritura y de pensamiento, y la remite a dos funciones, a dos operaciones, a dos formas discursivas, que son la glosa y el compendio, ¿no? Que son cosas no muy valoradas en general, pero que Sarmiento sí valora cuando valora los textos en relación con el de Anfunes, en Recuerdos de Provincia, los textos de autoridades,
que son esos textos que básicamente consisten en traer la voz de la autoridad, que es ajena y en general anterior, para hacerla circular, y que de algún modo el autor no está lejos, la figura del autor, de la figura del comentador, y eventualmente en el caso de Sarmiento también uno podría decir del editor. Pero digamos, si bien claramente lo que descubre Ariel de la Fuente en estos periódicos como el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, en la Gaceta de Buenos Aires, en el Mensajero Argentino, que ya podían empezar a aparecer, como dice Félix Weinberg, pero que Ariel de la Fuente además detecta muy claramente, y ese es su despliegue en la Aurora Nacional de Córdoba y en un artículo de Lacordaire, eso no significa que sean las únicas fuentes de las que Sarmiento parte o con las que trabaja, ¿no? Hay otros orígenes también, quizás menos ideológicos puros o menos políticos puros o menos de prensa, y es lo que se evidencia claramente en el capítulo 2 del Facundo, que es cuando habla de Cooper, ¿no? Acá tengo esa parte, pero también la voy a leer de mi texto, donde tengo todo marcado para no leerles todo, pero sí voy a trabajar un fragmento que es bastante transitado, cuando dice: si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales y, sobre todo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia. Lucha imponente en América y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman los usos sorprendentes y originales los caracteres. Lo más importante, y bueno, inmediatamente lo nombra Cooper, ¿no? A James Fenimore Cooper. Lo más importante para recuperar es, si alguna literatura nacional puede brillar, será la que se encargue de la descripción de las grandiosas escenas naturales. En ese sentido, Echeverría, con su Cautiva, ya está cumpliendo con lo que devendrá, y ya está deviniendo, programa del 37 y en manos, digamos, y en propuesta de los opositores a Rosas. Y de la lucha, dice Sarmiento, entre la civilización europea y la barbarie indígena, ¿no? Entre inteligencia y materia. El único romancista norteamericano que ha logrado hacerse, esperen porque me confunde, que el único romancista norteamericano que haya logrado hacerse un nombre europeo es Fenimore Cooper. Y eso porque transportó la escena de sus descripciones fuera del círculo ocupado por los plantadores, al límite entre la vida bárbara y la civilizada, al teatro de la guerra en que las razas indígenas y la raza sajona están combatiendo por la posesión del terreno. La barbarie que Cooper estaría trabajando en relación con el indio la vamos a correr hacia el gaucho, claramente, la vamos a transferir, porque Sarmiento la está transfiriendo, lo que no significa que el gaucho no sea uno de los estadios, que el indio no sea uno de los estadios de la barbarie, pero os diría que es un estadio más bajo de la barbarie, que es el de salvajismo. Y recordemos siempre que todavía en 1852, Alberdi, en las bases, respecto del indio, va a decir, de algún modo que, no, de algún modo no, va a decir esto: el indio no compone mundo, o sea que es un problema diferente al problema del gaucho. Sarmiento se erige de este modo acá, digamos, si lo que hay que hacer es esto que hizo Cooper en Norteamérica, él se está proponiendo de algún modo como el Cooper de la Pampa, ¿no? Explotando estéticamente un problema que de todas maneras debe
resolver la política. Y ese es el quid de la cuestión. Y esa es parte de la funcionalidad de un texto que es literario, pero también es otras cosas, ¿no? Cuyo género es de difícil desentrañamiento porque es muchas cosas y ninguna de esas cosas solamente, ¿no? Es documento, es biografía, es romance en el sentido arcaico usado para el término novela, sin serlo del todo, es lírico sin ser poesía, es estudio sociológico sin ser solo eso, es estudio ideológico sin ser solo eso. Eh, eh, Piglia decía, eh, es como si hubiera caído un meteorito, en relación con el género del Facundo, ¿no? Es como si hubiera caído un meteorito y Sarmiento se hubiera puesto a recoger sus pedazos. Ahora, ¿dónde estaría quizás también el peligro, el problema y dónde se asienta el problema? Me había olvidado de mostrarles la imagen de Cooper. El problema está, y lo sabemos, sobre todo los que somos lectores consecuentes de Piglia, está en lo liminal, ¿no? En el borde. Vuelvo mínimamente a esto, porque una de las hipótesis que manejo, y esto para que le sumen al orientalismo, que no voy a desarrollar tan extensamente hoy, después les voy a decir por qué, es que aparte de la idea de la puesta en fricción, ¿no? De la cercanía entre la lucha entre civilización y barbarie que estaría poniendo en escena Cooper, Cooper también pudo haberle dado a Sarmiento algunas ideas respecto de la analogía asiática o la analogía orientalista. En la propia introducción del texto de Cooper, él trabaja como los aborígenes de América tienen algo de origen asiático, como algunas de sus características físicas denotan un origen tártaro, como su imaginería en oratoria o en poética es oriental, como ciertos usos del lenguaje, por ejemplo, pueden venir. Acá claramente igual Cooper está yendo al extremo oriente, no al medio oriente, que es un poco aquel en el que Sarmiento trama su propia versión del orientalismo, ¿no? Pero eso lo quería sugerir como también cierto uso y profusión de epígrafes, también sospecho que pudo venirle de Cooper. No solo de ahí, el orientalismo, no solo de ahí, claramente no, pero también de ahí. Vuelvo a lo liminal, ¿no? ¿Dónde asentar o dónde se asienta o dónde lo asienta Sarmiento el nodo ideológico del problema entre civilización-barbarie? Vieron que lo decimos muchas veces, civilización o barbarie, pero recuperemos, y aunque parezca obvio, en crítica literaria lo obvio también debe decirse, siempre y cuando de ahí saquemos algo que sea más complejo y más interesante que solo la confirmación de lo obvio, ¿no? Pero digo, no demos por sentado que hay cosas que ya están resueltas o están sabidas, o que el otro va a entender exactamente aquello que nosotros queremos dar como nuestra interpretación respecto del objeto, ¿no? Tal vez el nodo ideológico esté explícitamente en la conjunción copulativa, y lo pongo recortado del título de la primera edición en libro del Facundo, ¿no? Y latina en su momento, porque Sarmiento estaba llevando adelante esa reforma ortográfica, pero claramente es muy evidente para todos que esa conjunción copulativa tiene un sentido disyuntivo, de disyunción, ¿no? Es una I que quiere leerse como en términos ideológicos, pero no deja de escribirse y también de darse a entender como I. Civilización y barbarie. ¿Cuál es el problema? El problema está en la cercanía, justamente. Si estuviera absolutamente disociado, si la civilización estuviera totalmente desmembrada y como más alejada y no fuera un peligro que acecha, no habría problema. El problema es que es esa contaminación, incluso a veces la yuxtaposición absoluta, ¿no? El bárbaro, Rosas, caudillo y representante de la estancia,
asentado en la culta Buenos Aires. En esa cercanía, en esa amenazante convivencia está el problema. Piglia ha hecho un desarrollo magistral en Notas sobre Facundo y sobre todo en relación con la conjunción en su reescritura, que es Sarmiento escritor, y Viñas también la ha leído claramente, donde Viñas aclara y explica algo que de nuevo, no por obvio, no debe ser dicho, porque ahí está la fuerza del problema, es que el programa posible de Sarmiento es el que contempla que, como única salida, que la civilización se imponga por sobre la barbarie, ¿no? Entonces, la pampa, inmensa, vacía, despoblada, sin habitación humana, ¿no? Inmensos los bosques, inmensos los ríos, se convierte entonces en la síntesis conceptual del problema, pero también en el foco de la reforma programática. Es ahí donde hay que aplicar la reforma programática. ¿Por qué? Claramente, porque es un malísimo conductor de civilización. Unan esto a lo que Inés desplegaba en relación con los ríos, ¿no? Los ríos tampoco, no conduce la pampa, es malísima conductora, no conducen los ríos. Ahí está el problema. Entonces, en un sentido, podríamos pensar que tal vez inicialmente no es el gaucho per se el problema del texto. El problema inicial del texto es quizás su constitución de base, constitución social de base, que es la vida pastoril, ¿no? Porque eso es fruto, consecuencia de un modo de funcionamiento topográfico que no se desmonta o que no se ha desmontado y que es lo que Sarmiento pretende desmontar, ¿no? Hay como que reorganizar la cultura, la economía y la política, desmontando esa forma topográfica, esa forma que determinaría consecuentemente la forma social y política. Ahora, en ese sentido, hay algo, no me acuerdo Inés a qué había hecho referencia exactamente con eso, pero en algún momento de su clase, cuando yo la estaba escuchando atentamente en mi casa, no tengo otra opción que escucharla desde mi casa, me acordé de algo que yo había trabajado en relación con Sarmiento y Alberdi en su polémica, donde Alberdi, que siempre lo enoja mucho Sarmiento, desde el 53 alevosamente, pero hasta el 74 por lo menos, todo el tiempo igual, ¿no? Pero digamos, hay mojones en esa relación hostil por momentos. Alberdi le va a reclamar a Sarmiento haber cambiado de posición entre el Facundo y Argirópolis. Y le dice, usted pasa de considerar que la geografía, no es cita directa, pero digamos, que pasaba de considerar que la geografía determinaba inevitablemente una forma unitaria para el país, cuando escribe el Facundo en el 45, a proponer en 1850 que el sistema que habría que abrazar es el federal, ¿no? Entonces le dice, usted del 45 dice que la geografía determina una forma unitaria para el país, recuerden los capítulos 14 y 15, finales del Facundo, que vieron en la clase con Inés, y dice, pero en Argirópolis, en el 50, usted dice que la solución debe ser federal, o sea, defínase de algún modo, ¿no? Y Sarmiento, que es muy hábil, de algún modo lo que le dice es, ¿cambian las circunstancias? Pues cambian mis posiciones. Entonces le explica, le dice, lo que dije en el Facundo era fruto del estudio de su geografía, de la geografía de la nación, mientras que lo que propongo en Argirópolis es una necesidad de reforma de la geografía, ¿no? Que es una obra que debe hacer el Congreso. Magistral, ¿no? La forma de enunciación de ese cambio, pero certera respecto del funcionamiento de esos textos y de esa propuesta. Vuelvo
vuelvo a la idea entonces de esa fertilidad. De dónde radicaría la fertilidad, no, para que no se distraigan, no voy a cambiar todavía. Hay una fertilidad estética en ese destello de literatura nacional posible que ponga a jugar civilización-barbarie, que es algo muy interesante y fascinante para la literatura, pero que en términos políticos no puede convivir, sino una tiene que absorber o liquidar a la otra. Y de algún modo no es tan difícil, no es tan distinto a lo que proponía Echeverría en la introducción de su cautiva, ¿no? Piensen que lo que está diciendo Sarmiento cuando dice que la pampa está esperando que se la mande producir las plantas y toda clase de simiente, después de un destello literario, lírico, inigualable, no pierde la compostura de programa ideológico y habla de una productividad que no es solo de juego literario o de juego lírico, sino de producción económica, ¿no? Que es un poco en la misma sintonía en que lo ha hecho Alberdi cuando dijo que el desierto era nuestro más pingüe patrimonio, pero que había que volverlo productivo, tanto literaria como económicamente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Volvemos al que el problema es la vida pastoril. Y en ese sentido es muy interesante el artículo de Ana María Barrenechea, Función estética y significación histórica de las campañas pastoras en el Facundo, donde trabaja explícitamente eso, cuando, digamos, está como caracterizando lo que Sarmiento trabaja respecto de esta vida pastoril, ¿no? Recuerden que era lo mismo que él detectaba en el caso del Brasil. Eh, Población escasa, que vive del ganado sin esforzarse demasiado, estas son cosas que levanta Barrenechea. Esta es una, está llevada adelante por un habitante rústico, indómito, resignado, que es el gaucho, en un espacio sin límites y en un espacio violento, ¿no? Allí se desenvuelve. En contraposición absoluta con la vida civilizada que se vive en las ciudades. Ese es el núcleo del problema, ¿no? Eso es lo que Sarmiento denuncia como problema. Y en rigor uno podría decir, bueno, y esto en alguna clase de trabajos prácticos se aclaró, se trabajó, la de Pablo Martínez Gramuglia, donde decía, bueno, no es tanto el problema de la movilidad, o sea, el gaucho no es tanto móvil porque es bastante sedentario, incluso aspira a cierto título de propiedad, ¿no? El problema está también en la disociación, ¿no? Y eso también implica de todas maneras una distribución en el espacio que implica la obligación de movimiento o la imposibilidad de movimiento o la generación de una inmovilidad respecto de hacer que la pampa sea conductora, por oposición o por sintonía con eso. Y vuelvo a Alberdi en este sentido, porque también acá Alberdi ve el flaco, el lado flaco del Facundo, esto lo va a hacer eh, en una serie de textos que él va produciendo entre el 68 y el 74, no es inocente eso, entre el 68 y el 74 Sarmiento ha llegado a ser presidente, cosa que el pobre de Alberdi no, en un sentido no podría decir que alguna fantasía, digo, es el constitucionalista del país, ¿no? El que lo constituye de algún modo. Y aparte de acusarlo de plagio, de decir que de Sarmiento, la mejor de las obras firmadas por Sarmiento, el Facundo es su mejor obra, y cuando dice firmada está la carga del enojo y de la acusación, porque dice que en rigor el Facundo no es sino el comprendu de las conversaciones de los emigrados que hemos tenido durante ese periodo, ¿no? O sea, de algún modo esto es lo que todos sabíamos, lo que todos hablábamos. Y eso puede ser cierto, y volvemos a la idea de originalidad. Eh, Incluso recupero otra posibilidad. La dicotomía civilización-barbarie también se despliega en Amalia, y estén atentos a eso, pero se despliega durante gran parte de Amalia. Y no se lo nombra nunca a Sarmiento,
pese a que ya se reputa sabido como la ley, porque es anterior a Amalia, ¿no? Y Mármol lo conoce. Pero de algún modo no ve la necesidad porque eran ideas que circulaban y que compartían. Ahora, ¿quién la lleva a su máxima formulación, a su más eficaz formulación y a la que va a tener una pregnancia mayor? Bueno, es claro, y esto lo vamos a seguir viendo la clase que viene, es Sarmiento, ¿no? Con su Facundo. Entonces, ¿qué le propone? ¿Qué le discute entre tantas cosas Alberdi en estos textos? Eh, Esto, le dice, mientras que el autor pretende que las campañas pastoras representan la barbarie, su libro no desmiente que toda la opulencia y riqueza argentina nacida de la industria rural se produce en las campañas, y que donde está la riqueza y la opulencia está la civilización. O sea, lo hace morderse la cola, ¿no? De algún modo hace como una especie de silogismo que desmentiría la propuesta de Sarmiento, devolviéndole la civilización en el lado menos pensado, ¿no? Que es el de la barbarie. Vuelvo un poquito a lo de Barrenechea para señalarles algunos momentos que no voy a desarrollar extensamente, pero en los que ustedes pueden posarse para trabajar desde las formas en que Sarmiento trabaja, obviamente la descripción, a la que yo insisto en llamar éfrasis, porque el diseño que él hace de esa pampa que llega a un grado alto, primero de lirismo por medio del imperio de la anáfora, ¿no? Inmensas las llanuras, inmensos los bosques, y para llegar a una abstracción total que es la imagen del mar en la tierra como en el mapa, es un ejercicio de la éfrasis que tiene un grado de autonomía tal que ya no solo está en relación con un posible referente al que se está representando verbalmente, ¿no? Una imagen verbal por representación visual, sino que tiene un grado tal de autonomía y de eficacia de reverberación sobre el auditorio o el lector, que termina imponiendo una imagen que hace que después terminemos obligando a la realidad a parecerse a esa éfrasis, ¿no? Esa es la maestría de Sarmiento como un maestro de la éfrasis. Pero acá les agrego además que traten de indagar otra modalidad de la éfrasis, a la que voy a llamar burdamente, suelo llamar éfrasis en movimiento, que es algo que manejan muy bien algunos de los mejores ensayistas sobre cine, ¿no? Es ponerme ante los ojos una imagen, pero no estática, sino una imagen en movimiento. Algo de eso hay en Tormenta en la Pampa, del capítulo 2 de Sarmiento, que eh, siempre me gusta dar y que a veces resigno para poder avanzar sobre otras cosas, eh, donde se desarrolla algo en continuidad y en sucesión, y que tiene un nombre, la éfrasis en movimiento, horripilante, hipotiposis, porque parece un medicamento para sacar los piojos, ¿no? Pero digamos, nunca más pertinente que en un programa sobre movimiento, que traten de descubrir esta éfrasis en movimiento y analizarlas, ¿no? Entonces, siguiendo de pronto a Barrenechea con la cuestión del despliegue de la dinámica del gaucho, ¿no? Y cómo la llanura se dinamiza, ella está trabajando y como la idea de dinamismo para agregar a la idea de movimiento, cómo disparan los potros libremente en una carrera de obstáculos. Después voy a retomar. Vean los hombres y los caballos corriendo por la pampa, ¿no? Traten de pescar esos lugares, hay muchas zonas todavía del Facundo para explorar y para explotar en ese sentido. Y algo que me encanta porque me da pie además, no, me encanta porque me encanta, pero además la puse acá porque me da pie para hablar también de Sarmiento y Mitre, y es, Barrenechea pone una nota al pie, algo muy, muy interesante, que parece eh, totalmente aleatorio, pero se puede volver nodal. Em, Dice que hay una nota manuscrita de Mitre, ¿no? Un ejemplar que le pertenecía y que Moglia, que es uno de los estudiosos también de Sarmiento, recupera, que es cuando Sarmiento dice, el gaucho llega a la hierra al paso lento y mesurado de su mejor parejero,
que detiene a distancia apartada, y para gozar mejor del espectáculo cruza la pierna sobre el pescuezo del caballo. Si el entusiasmo lo anima, desciende lentamente del caballo, desarrolla, porque se enrolla, ¿no? Pero está bueno, desarrolla su lazo y lo arroja sobre un toro que pasa con la velocidad del rayo a 40 pasos de distancia. Lo ha cogido de una uña, que era lo que se proponía, y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. Entonces la nota que Mitre habría puesto en su ejemplar del Facundo, yo esto lo quiero indagar porque estoy siguiendo unas pistas que después les voy a contar, a ver de qué año es esa nota y de qué año es ese ejemplar, porque admitamos que una persona puede leer el Facundo muchísimas veces, es nuestro caso, muchísimas es muchísimas por año, leer y releer, y Mitre, por la relación que lo unía a Sarmiento, pudo haberlo leído y releído muchas veces, no solo apenas sale. Entonces habría que ver en qué momento escribe esto, pero muy probablemente al principio. No hay lazo que tenga 40 pasos de extensión, ni se puede hacer tiro de lazo a esta distancia. Barrenechea lo toma para hablar otra vez de la exageración de Sarmiento, ¿no? Pero que esa exageración no desmiente la expresión, la expresividad de esta página. Alguien que sabe, pero lo que más me importa, no sabe de campo. Sarmiento también tiene sus conocimientos sobre el campo, pero sobre todo es un artillero, Mitre. Entonces sabe muy bien, digamos, también de parabólicas, que es lo que sabe un artillero, respecto de un lanzamiento de un objeto, o como una bala de cañón, sobre su objetivo. Me pareció interesantísimo. Bueno, y esto me deja un poco a las puertas de Mitre, pero antes de eso, un poco es ver y repensar. ¿Hay stricto sensu una definición de civilización? ¿O hay stricto sensu una definición de barbarie en el Facundo? Piensen, mientras tomo agua. Tal vez no. No, en principio, no. Ni la dicotomía ni los términos que la componen. Y tal vez quizás sí, lo que va haciendo es caracterizándolos por ejemplos contrapuestos. El campo contra la ciudad, o lo digo al revés, digo ciudad contra campo, se me desordenaron, porque no ordené el primero. Campo versus ciudad, voy a cambiar ahora. Poncho versus frac, montonera versus guerra científica, caballería versus artillería, color azul, azul versus colorado, lo digo como él lo dice, ¿no? Muchas veces. Quiroga versus Juan, no, Juan no, es José María Paz. José María Paz. Voy a retomar entonces a partir de eso y en particular a partir del enfrentamiento entre Quiroga y José María Paz, algunos de los otros enfrentamientos, ¿no? A los que va a subsumirse ese campo versus ciudad, poncho versus frac, o poncho versus uniforme militar a la europea, montonera versus guerra científica, caballería versus artillería, que es similar, digamos, la montonera se une a la caballería como la guerra científica a la artillería, y las identificaciones más emblemáticas de colores en relación con partidos, que no es algo original de la Argentina, sino que se da en toda la historia y en todo el mundo. Esto se da, sobre todo, fundamentalmente, en la idea clara que Sarmiento pone, y esperen que voy a ir a ese capítulo. Fíjense que estoy en Guerra Social, la tablada, donde se plantea justamente la oposición entre Facundo Quiroga y José María Paz. Básicamente, ¿cómo y por qué?
Para Sarmiento, igual que para Mitre, la cientificidad del artillero es la salvaguarda de la civilización europea. Es una hipótesis que comparten más o menos para la misma época. ¿A quién apuesta Sarmiento en este capítulo del Facundo? A paz. Pero uno podría decir en términos generales, ¿a quién apuesta Sarmiento en el 45 cuando escribe el Facundo? A paz. Ese es el hombre que puede salvar a la República, ¿no? Y acá recupero algo que les comenté en algún momento, que es una hipótesis de Rojas y es una hipótesis del Perindongui, que es Sarmiento escribe el Facundo para derrocar a Rosas y escribe Recuerdos de Provincia para reemplazarlo. Todavía estamos en el momento de derrocar a Rosas y si bien Sarmiento viene ya como eh, 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 acunando deseos de convertirse en el hombre, todavía la apuesta es a un hombre que para esta fecha todavía es un gran militar, es el que llevó adelante las acciones y la defensa de Montevideo durante los primeros años del sitio al que lo somete Oribe con el apoyo de Rosas, y si bien ya está como en su exilio, está, digamos, primero con algunos intentos en relación con Corrientes y después en Río de Janeiro, y va a terminar en el ostracismo, digamos, eh, es una figura representativa del estilo civilizado todavía muy fuerte. ¿Por qué? Sarmiento lo dice claramente cuando dice, es el espíritu guerrero de la Europa, paz, es el espíritu guerrero de la Europa, hasta en el arma en que ha servido. Es artillero y por lo tanto, matemático, científico, calculador. Una batalla es un problema que resolverá por ecuaciones hasta daros la incógnita, que es la victoria. Hay la apuesta, claramente, y lo contrapone con Facundo, que es claramente un ignorante, un bárbaro, ¿no? Ganado o caracterizado por su temeridad, de fuerzas hercúleas, gaucho a caballo, eh, que no tiene fe sino en el caballo, que todo lo espera del valor de la lanza y del empuje de sus caballos, ¿no? Entonces dice, ¿hay ejemplo más claro, más acabado de gaucho malo que ese? No parecería, ¿no? Y como contrapartida, lo que Sarmiento ofrece es justamente este militar europea, el general Paz, que no solo cree en el valor, no cree en el valor solo, sino se subordina a la táctica y a la estrategia y a la disciplina, y que apenas sabe andar a caballo, y que además es manco y no puede manejar una lanza, ¿no? Con ese minus muy poderoso en un terreno donde el caballo es la fuerza y el poder, ¿no? Tenemos un militar absolutamente científico que no sabe andar a caballo, pero eso en este caso no va en desmedro de su potencia, y que además es manco, manco no en un sentido literal de que le falte la mano, sino de que la tiene imposibilitada por una acción muy anterior, pero se lo conoce, digo, ya todos deben saberlo, como el Manco Paz. Este es Paz, en una pintura atribuida a Galino, que era como el pintor oficial de Garibaldi, un italiano residente en el Río de la Plata. Y entonces quiero ir poniendo como en relación esto con cierto pensamiento contemporáneo en Mitre, ¿no? Eh, eh, para ambos, de algún modo, ambos leen en el caballo, en la barbarie, en la indisciplina de la masa, en la jactancia o en la honra del gaucho malo, leen eh, el polo opuesto y hostil a la civilización. Mitre en carta a Pacheco y Oves, en el sitio de Montevideo. Mitre muy tempranamente reside en Montevideo, eh,
Dice, tener un cuerpo de oficiales científicos de artillería que más adelante podía ser el pedestal del ejército regular permanente y una base indestructible de orden, es la propuesta que le hace a Pacheco Llobes, él como artillero, pero donde basa la disciplina europea y civilizada del ejército en el cuerpo de artilleros. De nuevo, más científicos, matemáticos, ¿no? Son los que tienen la la batería de armas más poderosas y que requieren un conocimiento más letrado de geometría y de matemática en general, porque hay un conocimiento muy fuerte de la materialidad, pero también del cálculo y de la abstracción, y esa es la base que propone Mitre como artillero que es, pero Sarmiento como civilizado valorador de las zonas más científicas de la guerra, los saberes más científicos de la guerra. Voy a saltearme algunas propuestas, pero voy a mencionarles que para esta misma época, un año después del Facundo, Mitre está produciendo una serie de textos en relación con la artillería, pero también sobre los modos de la guerra americana y en unos artículos denominados La Montonera y la Guerra Irregular, y ciertos axiomas que él quiere desmontar, que ponen a la escuela montonera como más potente que una escuela regulada, ¿no? Eh, Tal vez en un sentido Mitre sea un poco más dialéctico que Sarmiento al respecto, y que no es que el sistema y la palabra sistema o la idea de sistema y la idea de montonera se anulen en el caso de Mitre, sino que tal vez lo más interesante en su caso es que él pretende una especie de articulación, ¿no? Cosa que, y eso se los dejo para que lo hagan solos, si ustedes observan ciertos personajes militares guerreros que Sarmiento va diseminando a lo largo del texto, eh, algunos de ellos caen porque sucumben frente al poder fascinante de la guerra montonera, cuando en realidad ellos tienen o vienen de la escuela europea. Entonces, haber sucumbido a eso es lo que a veces los entrampa y los derrota, menos el astuto y el más astuto de todos, tanto para Mitre como para Sarmiento, que es Rosas, que se da cuenta de que tiene que absorber las formas más eficaces que pueda tener la guerra bárbara y montonera, pero al servicio de una guerra más científica. Lo que me interesa destacar también aquí es que por un lado estamos hablando siempre de Quiroga como figura, porque estamos siguiendo a Sarmiento y su Facundo, pero vía Mitre recupero la figura de Artigas, pero la devolvemos al Facundo también, porque ustedes saben que en el Facundo también se despliega la figura de Artigas, y es importante. ¿Por qué y en qué sentido? Así como Sarmiento coloca en el centro de sus disquisiciones a Facundo, Mitre coloca en el centro de sus disquisiciones a Artigas. Y podríamos decir que Artigas es el Facundo de Mitre, ¿no? Es el principio de su método de indagación ideológica, y de algún modo, aunque en el caso del Facundo, de Sarmiento, Artigas esté muy por debajo en su desarrollo, en su atención, en la focalización que se hace, está en la misma línea de derivación conceptual y de campo semántico e ideológico que Facundo, ¿no? Ambos, Artigas y Facundo, les permiten a Sarmiento y a Mitre pensar cómo operan una sociedad y una política y arriesgar una posible solución. Ahora, estas ideas, ¿no? Se continúan en otro tipo de contaminación, uno podría decir, o de estructura de sentimiento, para pensarlo con Raymond Williams. Miremos esto que es otro fragmento de Mitre en La Montonera y la Guerra Irregular. La montonera existía en la masa de la población
diseminada en nuestras vastas campañas, independiente, rebelde al yugo de la disciplina, huyendo al ruido de la civilización que va invadiendo el desierto. El ojo de halcón de Cooper es la personificación más completa de esa tendencia, encarnada en Artigas, tipo del caudillo americano. ¡Wow!, ¿no? El halcón de Cooper, el ojo de halcón de Cooper, disculpen, originalidad, ¿no? Desarrollamos, como Sarmiento quería ser el Cooper de las Pampas, pero parece que hay otro que también podría querer ser el Cooper de la Pampa, o que al menos tiene asociado este universo bárbaro con lo que Cooper había hecho. ¿Mitre y Cooper o Sarmiento y Cooper? O Mitre ha leído en Sarmiento la relación a Cooper. En un momento yo pensé que sí, hace un tiempo que estoy escribiendo algo que tiene que ver con eso, y dije, claro, Sarmiento llega lo voy a decir muy sintéticamente, Sarmiento llega a Montevideo en viaje a Europa por la situación que había desencadenado su Facundo y por la situación que había desencadenado Sarmiento en la interna de política chilena. No nos engañemos, ya les dije que no es que se va solo por el Facundo. Pasa por Montevideo y está un tiempo interesante donde conoce a los otros desterrados que eran los que moraban en Buenos Aires y cruzaron el charco, digamos, y entonces en el momento en que él llega, el Nacional de Montevideo estaba replicando por folletín la salida del Facundo. Él además lleva un ejemplar en el bolsillo del que no se va a desprender, pero pide todo el tiempo a Gutiérrez que le mande las cajas de libros y que haga un envío especial para determinados personajes que están en Montevideo. Entonces yo decía, bueno, y me puse a ver si para el momento en que Mitre está escribiendo determinada cosa o determinada otra, había ya leído el capítulo 2 del Facundo, para hipotetizar una posible influencia, ¿no? Sin embargo, claramente, también encuentro que Mitre ha leído como una de sus primeras lecturas a Cooper, o sea que también esto está operando no necesariamente por influencia directa, sino por comunidad de intereses y de difusión y de circulación. Evidentemente esto también habla del éxito de Cooper, al menos entre cierto grupo letrado del Río de la Plata. ¿Y por qué de pronto empiezo a desmentir mi posible hipótesis así de plagio, de Mitre plagiando a Sarmiento, que me fascinaba, que no lo descarto de todas maneras, porque aun cuando uno pueda conocer algo, puede igual interesarle empezar a hacerlo funcionar a partir de. Pero hay un texto que Mitre ya había escrito, aunque nunca había publicado y nunca publicaría, y que fue editado por Mariano de Bedia y Mitre, que es un manuscrito de Mitre, un manuscrito sobre Artigas que Mitre deja, que es uno de sus primeros trabajos históricos, donde dice, parece que el ruido de la civilización que iba inundando el desierto producía en él, en Artigas, el mismo efecto que el golpe del hacha en Ojo de Halcón, de Cooper, ¿no? Independiente por naturaleza, no podía soportar la superioridad de los demás, se reconcentraba en sí mismo y buscaba hombres que supiesen obedecer y callar. Vuelvo a la comparación, ¿no? El ojo de halcón de Cooper es la personificación más completa de esa tendencia encarnada en Artigas, tipo de caudillo americano. El gaucho malo. Sarmiento dice, el gaucho malo es el ojo de halcón, es el trampero de Cooper, otro personaje, ¿no? Con toda su ciencia del desierto, con toda su aversión a las poblaciones de los blancos, pero sin su moral natural y sin sus conexiones con los salvajes, ¿no? Llámanle el gaucho malo. El gaucho malo por un lado y el gaucho malo por el otro, porque es para Mitre Artigas el gaucho malo, su gaucho malo, ¿no? Artigas tenía la sagacidad del hombre primitivo y las vistas mediocres del genio sin cultivo. Esto es del 46. Ya bien pudo haber leído el Facundo y, por irradiación, digamos, se contamina. Pero también sabemos que ya antes del Facundo ella había escrito sobre Artigas, ¿no? Y esto estaba desplegado, estaba presentado.
los instintos feroces y los rasgos sobresalientes de una voluntad firme, el desprecio de las reglas militares y la aplicación imperfecta de los recursos del terreno, el valor y la fuerza muscular, la hipocresía solapada del gaucho malo, y el orgullo exagerado de sus facultades bajo las apariencias más humildes, prendas que constituyen en estos países al caudillo por excelencia. Cada uno en su edición, pero para que también les queden zonas donde ustedes puedan seguir estos planteos que hacemos, en el caso de la edición de Ayacucho, página 66, que es en el capítulo 4, Revolución de 1810, Sarmiento habla de Artigas y la montonera, y las montoneras. Así que pueden seguirlo por ahí. Recupero la idea de que la caballería es el mal, ¿no? Los hombres de a caballo son el mal, como una especie de síntesis de esto que vengo enunciando. Y pueden seguir todo el reguero donde aparecen caballos, desde la escena de la tormenta en la Pampa, incluso antes, porque en el capítulo 1 también, ¿no? Las orejas de los caballos que se ponen en alerta ante el silencio insondable de la Pampa, hasta el final, y particularmente hasta el caballos necesito, caballos, caballos, de Quiroga, como loco, cruzando como una exhalación la Pampa y yendo en coche al muere, y las malas atribuciones, o las atribuciones no malas, pero de un texto cuyo origen es inglés, pero se escribe en francés, pero también, digamos, con las formas de apropiación y de cómo le llegan a Sarmiento, que es un caballo, rápido un caballo, mi reino por un caballo, Shakespeare en el capítulo 11, ¿no? Voy a seguir un poco el reguero de caballos. Me estoy fijando la hora para no perderme. Y en particular, voy a traer a colación algo que no está en el Facundo, que Sarmiento cuenta en otras ocasiones, varias veces, como es su costumbre en algunos casos, cuando le gusta, digamos, didácticamente o le conviene recuperar, que es lo que él llama a posteriori, dice, cuando aprendió después eso, o sea, no cuando ocurrió la escena, sino después, cuando después de las enseñanzas de la Biblia que le hace su tío, él descubre que esa era su visión del camino de Damasco, ese momento de iluminación donde Saulo deja de perseguir a los cristianos y se convierte, digamos, ¿no? Al cristianismo. ¿Qué es lo que le ocurrió a él mismo? Esperen que tengo más papeles de los que mi cabeza puede soportar. Es una escena que les voy a leer, que es cuando entran las hordas de Facundo a San Juan y Sarmiento, muy jovencito, las ve entrar. Dice... él estaba parado a la puerta de mi tienda, estaba en la tienda, ¿no? Trabajaba en una tienda de comercio. Viendo llegar al vecino cuartel 600, ¿no? Hombres como las hordas de Atila, con el arde triunfal que da el polvo y la embriaguez. ¡Qué espectáculo!, dice Sarmiento. Esto lo está recuperando en 1884, es un Sarmiento viejo, ya lo ha sido todo, ¿no? Acá describe el espectáculo. Habían montado embriosos corceles tomados de los prados artificiales, y entonces usaban, para guarecerse en los llanos de los montes de Garabato, enormes guardamontes, que son dos recios parapetos de cuero crudo, a fin de salvar sus piernas y aún la cabeza del contacto de sus espinas de dos cabezas, como dardo de flecha. El ruido de estos aparatos es imponente, y el encuentro y choque de muchos como el de escudos y de armas en el combate. Entonces, estos garabatos, ¿no? Esos protectores que se ponían para cubrir básicamente las piernas, pero no solo. Los caballos briosos, y acaso más domesticados que sus caballeros, es insidioso esto, ¿no? Se espantaban de aquellos ruidos y encuentros extraños, y en calles sin empedrar, veíamos los espectadores avanzar una nube de denso polvo
preñada de rumores, de gritos, de blasfemias y carcajadas, apareciendo de vez en cuando caras más empolvadas aún, entre greñas y harapos, y casi sin cuerpo, pues que los guardamontes le servían de ancha base, como si hubieran también querubines de demonios medio centauros. Entran a la población, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, tal vez eran más domesticados los caballos que sus jinetes, los caballos estaban espantados y los veían avanzar como una nube de polvo denso. Esto recuperémoslo porque yo voy a trabajar después una escena en Ranqueles, que es una nube de arena, que es fantástica, y recordemos esto para ligar y recuperar algunas cosas que digamos ahora. Una nube de denso polvo. Ese polvo tiene sonido, suena, rumores, gritos, blasfemias, malas palabras, ¿no? Eh, Maldiciones también, ¿no? Y carcajadas, se ríen, gozosos, casi como en bacanales sangrientas, ¿no? Eh, y en esa nebulosa de pronto se ven algunas caras, pero las caras también están tiznadas, pero tienen greñas, o sea, no es un cabello sedoso, son pelos rústicos y son harapientos. Recuerden que yo hablé la palabra farroupilha en portugués, ¿no? Son harapientos, casi sin cuerpos, ¿no? Hay como una cosa un poco también onírica. Eh, He aquí mi versión del camino de Damasco, de la libertad y de la civilización. Yo puse visión, siempre cometo el mismo lapsus. Él dice mi versión del camino de Damasco, pero es su versión del camino de Damasco que es una visión, ¿no? Que es una audición, porque Saulo escucha, Paulo escucha. Ey, ey, ¿por qué los persigues? ¿No? Todo el mal de mi país se reveló de improviso entonces, es una epifanía. La barbarie, o sea, vio ahí la barbarie. Esa es la escena primaria, podríamos decir freudianamente. Yo, dice Sarmiento, había sido educado en familia que simpatizaba con la federación y renegué de ella de improviso. Tac, se pasó de bando. Y 2 años después entregaba la llave de la tienda para ceñir la espada, 1829, contra Quiroga, Los Aldao y Rosas, ¿no? De ahí en más, tac. Y en las horas de reposo, que eran la proscripción, abrir escuelas y enseñar a leer a las muchedumbres, con la espada y la educación o la palabra, ¿no? Deja todo servido ahí, está como está para el puntín, uno podría decir. Recupero de hubo algo en un momento que Inés dijo, bueno, esto se lo dejo a Adriana, porque habíamos quedado en que yo iba a trabajar los caballos y la guerra, y ella mencionó esos torbellinos, ¿no? Cuando hablaba de la mar embravecida, en relación con la tablada, pero yo también voy a retroceder un poco para encontrar otro torbellino. Ella mencionó un torbellino que está en la tablada, en el capítulo de la tablada, y hay un torbellino anterior, en el capítulo 3, con el que podemos ligar, eso, que se parece a esta imagen de nebulosa, ¿no? Un gaucho dice, está hablando del interés, del gusto que tienen por los caballos, los gauchos en el capítulo 3. Un gaucho pasa a todo escape por enfrente de sus compañeros. Uno le arroja un tiro de bolas que en medio de la carrera maniata el caballo. Del torbellino de polvo que levanta este al caer, vese salir al jinete corriendo seguido del caballo, que el impulso de la carrera interrumpida hace avanzar obedeciendo las leyes de la física. En este pasatiempo se juega la vida y a veces se pierde. Rosas, aún hoy, no puede abstenerse de estos placeres, corre sobre 2 caballos, alza un peso fuerte del suelo en la velocidad de la carrera. Bueno, creeráse que estas proezas y la destreza y la audacia en el manejo del caballo son la base de las grandes ilustraciones, pero voy a frenar acá, ¿no? El torbellino de polvo que levanta el caballo y el jinete al caer, eh, eh, la, la, la mezcla, el entrevero, para usar una palabra muy, muy pertinente para este contexto,
muy gauchesco, pero de la gauchesca y no del gaucho, muy pigliana, muy schwarzmaniana, y que a mí me gusta mucho también. Y quizás se las estoy robando, y probablemente siempre digo lo mismo, creo que se las robo, pero me gusta, en ese entrevero entre jinete y caballo, ¿no? Y entre lo que se ve y lo que no se ve, y el polvo que se levanta. Em, la, el torbellino que trabajaba Inés, cuando hablaba de remolinean, Inés, ¿no? Cuando decía inútil, ¿no? En Guerra Social la tablada. En vano remolinean los caballos al frente de las bayonetas y en la boca de los cañones, ¿no? Inútil. Son las olas de una mar embravecida que vienen a estrellarse en vano contra la inmóvil y áspera roca. A veces queda sepultada en el torbellino que en su derredor levanta el choque. Pero un momento después sus crestas negras, inmóviles, tranquilas, reaparecen burlando la rabia del agitado elemento. Empiecen a jugar ustedes con estas y busquen otras, ¿no? Y van haciendo redes y van trabajando en serie, que era un modo muy viñesco de trabajar. Muchos de nosotros fuimos marcados por el modo de leer en serie, ¿no? Y creo que Inés también, aunque es de una generación posterior a mía, más joven claramente, todos los que leímos a Viñas y fuimos alumnos de Viñas o trabajamos con Viñas, aprendimos a leer series. Series en textos y series en un siglo, ¿no? También, series a lo largo de la literatura argentina completa. Eh, Voy a detenerme un poquito más en los caballos por una especie de tentación inevitable, pero también para darles como un impulso de juego un poco más estético a este problema. Me voy a dar un gustito de algo que vengo trabajando hace un tiempo, pero muy rápidamente también, ¿no? ¿Cómo se representan las patas de los caballos? Hago esta pregunta en relación a cómo estábamos viendo, los caballos levantan polvareda en muchas partes del Facundo. Fíjense todos, si levantan polvareda, si paran, si se frenan, si se sofrenan, si hay rienda, si no hay rienda, ¿no? Me vienen reverberancias de lecturas borgianas de la gauchesca, ¿no? Si un caballo se puede sofrenar, y esas críticas que él tenía, bueno, que le hacía a ciertos gauchescos. Fíjense eso, o sea, esto es para llevarlos a observar determinadas cosas que a veces no observamos, y estas u otras, desde lo que les digo, las orejas de los caballos, cómo se topa, qué pasaba en Tormenta en la Pampa y en la relectura que hacía Luis Felipe Noé de ese caballo que de pronto frena, ¿no? su galope. ¿Cómo se representan las patas de los caballos? Esta es una, les puse varias que son de Rubendas, ¿no? Fíjense, están en el aire, en extensión, ¿no? Voy a hacer referencia a un texto de David Ubiña, una geometría filosófica, donde trabaja los cronofotógrafos y aquellos que han hecho experimentos lo más científicos que se pudieran para poder dilucidar un gran problema que es este que él dice. ¿Existe algún punto durante el galope del caballo en el cual sus cuatro cascos se hayan levantados del suelo al mismo tiempo? Erratas, ¿eh? Sin signo y una T de más. ¿Existe algún punto durante el galope de un caballo en el cual sus cuatro cascos se hayan levantados del suelo al mismo tiempo? Hasta la aparición de la cronofotografía, dice Ubiña, los pintores habían representado el galope del caballo según lo que se denominó flying gallop o ventre-à-terre, elevándose del suelo con las cuatro patas extendidas, las delanteras hacia el frente, las posteriores hacia atrás. Sobre este punto se ha mencionado con frecuencia el cuadro de John Wooton, A Race of the Beacon Course at Newmarket, de 1725, en donde se muestran más de 45 caballos corriendo de ese modo, pero podrían encontrarse ejemplos similares en numerosas telas de la época. Yo les muestro algunas más de Ruendas, ¿no? Fíjense, porque esto es bastante habitual, digamos, esto representa los modos tradicionales de representación de caballos a galope, ¿no? Bellísimos trabajos de Rugendas. Sobre esto yo estoy trabajando, pero no me quiero tentar con entrar en detalle sobre esto. Pero hubo un fisiólogo, Marey, del que les
trabajé esa bellísima idea de el movimiento es la caligrafía de la naturaleza. Marey estaba haciendo experimentos en los años 1870, es muy posterior esto al Facundo, sobre el movimiento animal, y entonces inventa un dispositivo, que es un fusil, eh, para tratar de hacer lo que no se podía hacer porque todavía no existía el cine. O sea, no se podía registrar el movimiento en el momento en que estaba ocurriendo. Entonces, por una serie de sopapas eh, ligadas a un fusil que dispara como fotos, el punto era lograr, más que fotos, también registros de, por intensidad de presión, de cómo y de qué manera va desplegando el galope su caballo y cuando levanta, si levanta todas las patas del suelo y en qué fase se da. Esto lo hace Marey, estas son ilustraciones de los procedimientos científicos que hace este fisiólogo francés, que bueno, se conectan con otros estudios respecto del caballo y su anatomía y sus formas de desarrollo del movimiento, que se unen con los que Edward Muybridge, un fotógrafo inglés, pero residente para esta fecha en California, bajo los auspicios del señor Stanford, que tenía caballos, aparte de que es el señor Stanford que conocemos por la universidad, porque tenía también intereses económicos en relación con algunos caballos que hacía correr, financia experimentos también de Muybridge, que también intenta investigar si, en qué momento y si los caballos levantan todas las patas del suelo. Son muy conocidas estas tomas fotográficas de Muybridge, que se hacen con un mecanismo muy elemental, pero muy trascendental, que es unas sogas o hilos que se conectan con el obturador de muchas cámaras que se ponen una al lado de la otra, acá las ven, y se sostienen de este lado y se hace galopar a un caballo por un andarivel. El caballo, a medida que va pasando por el andarivel, va soltando los hilos que disparan el obturador y generan fotografías muy contiguas que nos permite tener la sensación de movimiento, ¿no? Es muy elemental. A ver si se llega a ver esto acá. A ver, ahí. ¿Ven? Es el comienzo de esto, es el principio del praxinoscopio. Me estoy copiando porque nunca me acuerdo cómo se llaman, porque hay un montón de nombres de los juguetes, de los llamados juguetes filosóficos y juguetes ópticos. ¿Ven? Y es el comienzo del cine, ¿no? De lo kinético. Me voy a poner a jugar un rato largo. Continúo Viña, para ver cuál es la respuesta. ¿Levantan, no levantan? Las secuencias fotográficas de Edward Muybridge demostraron en forma contundente que si bien el caballo levanta las 4 cascos del suelo, eso no ocurre en la fase de extensión del galope, o sea, no es cuando que extiende hacia adelante y hacia atrás, ahí no es cuando levanta, sino en la fase de contracción, retrayendo las patas bajo sus vientres, o sea, no cuando las extiende, ahí está en el piso, en el suelo, sino cuando las retrae, ¿no? Y pone las de atrás y las de adelante hacia el vientre. Hecho que celebró inmediatamente el fisiólogo francés Etienne Jules Marey, con quien el fotógrafo inglés ya radicado en San Francisco estaba en contacto. Así, para 1878 había logrado comprobarse por medios mecánico-técnicos la hipótesis científica expuesta por él en su libro La máquina animal de 1873. No voy a avanzar sobre los caracteres nacionales y sus tipos, podría, estoy tentada, pero ahí también, fíjense, los movimientos, si hay caballo o no hay canario, qué movimientos hay sobre el espacio, sobre el camino, sobre el suelo, qué cosas hay en el suelo, qué pasa con las huellas, o sea, no digo para aplicar Muybridge-Marey, no tiene nada que ver con eso, digo para que quizás a veces, registrando algunas cuestiones, uno
se acuerda de ver eso en los textos que está leyendo, ¿no? Y eso les va a dar más espacios del Facundo que estén menos pisados, eh, menos galopados por nosotros, por ejemplo, o por la bibliografía importante. No me voy una tentación era desarrollar el orientalismo, y a mí me gusta mucho hacerlo y trabajar sobre esto, pero ¿por qué pongo esto acá también? Y es porque vuelvo a la cuestión de la barbarie de lleno, y digo que el orientalismo le sirve a Sarmiento como explicación de la barbarie, por analogía, pero también como condena. O sea, explica analógicamente para condenarla, ¿no? No me voy a extender, era una posibilidad, me gusta mucho dar este tema, pero me saca tiempo para las otras cosas, ya vamos muy avanzados con el tiempo, y los ayudantes, hoy confirmé con ellos que algunos también ya habían dado y otros iban a dar orientalismo, entonces eso queda como para el trabajo de los prácticos. Se salvaron de, y no las voy a pasar todas así, como de 100, un despliegue de 100 charts voy a decir Filmina Los Fernández, 100 charts de PowerPoint, de largo desarrollo de la cuestión orientalista. Hay textos fundamentales, Barrenechea, Altamirano, Piglia, y modestamente un breve aporte que yo también hago, que les subimos que está todo en la bibliografía, pueden mirar, y a mi texto lo acompaña un ensayo iconográfico que quizás les puede, que muchas de las cosas que iba a mostrar están ahí, digo, por si tienen ganas de ver algunas imágenes relacionadas con las cosas, el modo en que se da el orientalismo en el Facundo. Pero de nuevo, ¿para qué usa el orientalismo Sarmiento? Para condenar. Y me había olvidado algo en relación con el matadero que les quería decir y que tiene que ver con esto también con la originalidad. ¿Inventa Echeverría hablar de un matadero? No, los viajeros ingleses también hablaban de un matadero, ¿no? Eh, eh, ¿Con quién hablaba yo el otro día que decíamos, o me decía, o le decía, o leíamos, o qué? Que era, eh, ¿por qué van al matadero o por qué describen el matadero los viajeros ingleses? Porque es la zona más original, digamos, ¿no? Las ciudades, muchos libros de viajeros describen ciudades, ahí no habría tanta novedad, pero el matadero ofrece eh, un terreno mucho más virgen y mucho más interesante para la circulación en el receptor, ¿no? O no sé si no era de una clase de trabajos prácticos donde eso ocurrió. Disculpe quien haya sido la fuente de eso, si yo o cualquiera, no importa, bueno, estoy a lo Sarmiento, ¿no? Pero ¿a qué voy? Ahora sí, ahora agrego algo. ¿Es original Echeverría con eso? No. Pero ¿cuál es la originalidad de trabajar sobre el matadero para denunciar la barbarie de Rosas y la barbarie federal? La originalidad está en achacarle el horror bárbaro del matadero a Rosas. Los viajeros ingleses, en algún caso, están fuera de Rosas, están antes de Rosas, ¿no? Hablando de la truculencia del matadero. Entonces, si Echeverría se copia o toma de Francis Bonhead el movimiento y de Emery Sexes Vidal el asco, une movimiento y asco y se lo traslada a Rosas, se lo achaca, y quiero usar esa palabra bien criolla, porque en eso consiste su denuncia. Por eso lo uno a la denuncia de Sarmiento. Usa el orientalismo para explicarla, a la barbarie, para entenderla, pero para mejor condenarla, ¿no? Y le provee a Sarmiento de analogías brillantes, bellas, estéticas, pero también de alta carga política y de alta carga de furia. Entonces vuelvo al proceso de barbarización, y voy a tratar de apurarme un poco, y de nuevo recupero, la barbarie es un estado, ¿no? Pero también hay un peligro de barbarización, o sea, muy al principio de la clase lo dije.
la barbarización es un proceso que implica movimiento, ¿no? Pero también al revés. Entonces tengo, por un lado, que la barbarie es un estado, pero también implica un movimiento de proceso, o sea, que no está algo establecido. Pero con la civilización pasa lo mismo. La civilización es un estado al que hay que llegar, un estado de bienestar, de valores sociales, de valores políticos, de valores morales, pero también la civilización es eso es inmóvil, ¿no? Pero también la civilización es una condición de cambio permanente. Entonces, por un lado, a priori, en principio uno podría pensar, la barbarie tiene el peligro de barbarización, que es algo móvil, y en este caso lo móvil es lo peligroso, mientras que la civilización es un estado inmóvil al que hay que acceder, ¿no? Y eso es lo deseable, el estado feliz al que hay que llegar. Pero en la contrapartida les propongo esto entonces, porque también se da en el Facundo. La civilización a la vez es el cambio permanente, justamente, por ejemplo, eh, por caso, la moda europea, que cambia permanentemente contra la forma de la moda bárbara, y el capítulo de La Rioja en eso es genial, que parecen vestidos como los viejos árabes, ¿no? Con el calar antiguo. Eh, entonces, en este sentido, la barbarie es la inmóvil porque sería un estado de estagnación. Es una palabra que empecé a usar hace poco por Sarmiento. No sé si, no recuerdo que la use acá, pero sí la use en otros casos en relación con las bibliotecas. Cuando dice que los libros no hay que dejarlos estagnados y en estado de estagnación en las bibliotecas, ¿no? Que tienen que circular otra vez el movimiento, pero eso lo voy a decir más adelante. Entonces, un polo parece móvil y el otro inmóvil, pero en un caso, por eso digo, no es que es una cosa y para siempre. Ustedes pueden ver en qué momentos la civilización es puro movimiento y en qué momentos la civilización es puro estado firme y en qué momentos la barbarie es puro movimiento y en qué momentos la barbarie es estancamiento o movimiento pero para atrás, ¿no? Eso también es parte de lo que pueden averiguar. Eh, Y acá tenemos también los efectos, ¿no? Que le producen a Sarmiento estos dos polos de la dicotomía. Fascinación por la barbarie, la pregunta eterna, ¿no? Y a veces simplona o muy simplificadora de las cosas, que es, bueno, pero igual está tan fascinado por Facundo Quiroga. Bueno, no sé si por Facundo Quiroga, sí por el Facundo Quiroga que él supo escribir. Uno podría decir incluso como axioma que lo que lo fascina es el propio movimiento que le imprime a ese personaje, la propia configuración que le imprime a ese personaje. Sí está fascinado por cómo su prosa lo diseña, ¿no? Y está fascinado por diseñarlo por medio de su prosa. Hay muchas cosas asociadas a la barbarie, Calíbar, el tigre, la corrida de toros, más adelante en viajes, ¿no? Más adelante en viajes, no mucho más tarde, el pararrayos de Franklin, el barco a vapor de Fulton, la prédica de educación popular de Horace Mann, el telégrafo de Samuel Morse, pero también el mango de escoba de los norteamericanos, que viene a reemplazar, miren las cosas que piensa, ¿no? Viene a reemplazar a la escobita de mano de los españoles que, atrasados y bárbaros, que para él es el objeto central de su ira muchas veces, España, que la escoba de mano de los españoles hace que tengan que doblar su espalda para barrer, mientras que los norteamericanos, civilizados y progresistas, lo estoy diciendo con cierta sorna, siguiendo el razonamiento de Sarmiento, él no es irónico, él lo dice en serio, tienen el mango de escoba, que permite barrer la casa civilizadamente, ¿no? Es para aplicarlo ahora en las medidas de profilaxis antivirus. En la Carta de Estados Unidos sí va a dar una definición más, en la forma más dura del género, digamos, de definición de civilización, aquel grado de cultura que adquieren los pueblos o personas cuando de la rudeza natural
pasan al primor, elegancia y dulzura de voces y costumbres propias de la gente culta, dice. Y agrega, en viajes, yo llamaría esto civilidad, pues las voces muy relamidas, ni las costumbres en extremo muelle representan la perfección moral y física, ni las fuerzas que el hombre civilizado desarrolla para someter a su uso la naturaleza. Por eso, lo que más van a encontrar en el Facundo es que él trabaja la cuestión de la civilización y la barbarie por aproximación, por mención, y por aproximaciones por medio de analogías, como el orientalismo, de ejemplos contrapuestos, todos esos versos que les di hace un rato, traje europeo y bárbaro, militar europeo y montonero, asociación sí, asociación no, o por casos, la Pampa el desierto, que pasa en La Rioja, que pasa en San Juan, por ejemplo. Entonces, el modo en que Sarmiento dispuso el juego de su dicotomía, que es conjunción, disyunción, pero disyunción, pero conjunción, nos imanta hasta hoy, nos atrapa hasta hoy, nos enreda hasta hoy, nos entrevera hasta hoy. Fue leído, y los modos en que fue leído, desde sus contemporáneos, como mencioné Alberdi, hasta ahora, ya forman parte de los sentidos propios del texto, ¿no? Contra los que uno tiene que luchar, recuperar o reposicionarse o reposicionarlos, ¿no? O sea, porque no todas las lecturas son coincidentes en su interpretación y cada uno lo lleva para donde quiere, digamos. Están las celebraciones de la civilización y están las celebraciones de la barbarie, obviamente. Viñas, vuelvo a Viñas. Lo yuxtapuesto debía convertirse en excluyente. Los dos términos de la antinomia no podían convivir, sino eliminarse. Eso es Viñas, ¿no? Maristeles Vampa, en otro texto importante que trabaja sobre la dicotomía precisamente, y habla de dos lógicas, ¿no? En una deriva permanente, la lógica de la implicación y la lógica de la exclusión. No solo no se anulan, sino que además están en permanente deriva. Piglia. La complejidad del libro, decía Piglia, deriva del intento de mantener unidos los dos campos, y que es la ficción, dice, que es la ficción la que lee como conjunción copulativa lo que la política entiende como disyunción. Es una síntesis perfecta, ¿no? La ficción es la que lee como conjunción copulativa, el I de Cooper, Sarmiento, lo que la política entiende, debe entender y debe operar en consecuencia, esto lo agrego yo, lo fui injertando, como disyunción, I, O. Voy a pasar al Brasil, porque con Brasil empecé y porque es una tentación de brasileñista que tengo inevitable, todos los caminos conducen ahí, y recupero a Antonio Cándido. Antonio Cándido es uno de los grandes críticos culturales del siglo XX brasileño, que al estudiar el texto Raíces del Brasil de Sergio Barque de Holanda, plantea lo siguiente. Dice, en el pensamiento latinoamericano, la reflexión sobre la realidad social fue marcada desde Sarmiento por el sentido de los contrastes e incluso de los contrarios, presentados como condiciones antagónicas en función de las cuales se ordena la historia de los hombres y de las instituciones. Civilización y barbarie forman el esqueleto del Facundo, y decenios más tarde también de Husserl-Tonge, de Euclides de Acuña, ¿no? De 1902. Los pensadores describen los dos órdenes para después mostrar el conflicto que se deriva de ellos. Y nosotros vemos los individuos, vemos a los individuos disponerse según el papel que en él desempeñan. Es una de las lecturas también más inteligentes que se han hecho del Facundo y de la dicotomía, y más productivas en el propio contexto cultural brasileño. Esto es contemporáneo a las disquisiciones y trabajos también de Noé Gitrick en relación con eso, y aunque ellos no tuvieron contacto estrecho en relación con esto, si ustedes leen
los trabajos de Noé, particularmente Muerte y Resurrección del Facundo, donde Noé Gitrick trabaja cómo el esquema inicial dicotómico de base que Sarmiento propone en el Facundo se le vuelve, a medida que avanza, se le vuelve muy complejo y enrevesado, porque ve que los personajes de la realidad no se adecuan tan fácilmente a esa tipología inicial o a esa dicotomía tan tajante, impulsándolo, dice Noé Gitrick, no es textual, pero es una glosa, esto impulsando un movimiento más hegeliano que el previsible, pero sin síntesis, dice Noé. Me interesa esto, ¿no? O sea, pensar en el tipo de movimiento, en los contrastes, en los contrarios, ¿no? Y en los dos órdenes que estarían marcando inicialmente, el de civilización y el de barbarie. Pero cuando Antonio Cándido trabaja Yalechka da Malandragem, que es un texto fundamental para entender la literatura latinoamericana, para entender la cultura brasileña sin lugar a dudas, pero es fundamental también para ver cómo una cultura puede entender sus oscilaciones entre polos y también para repensar eh, el Facundo, porque digamos el Facundo fue altamente productivo para que también los brasileños, y en particular Antonio Cándido, pensara problemas que también reverberan en Brasil, aunque tengan otros agenciamientos eventualmente, ¿no? Este trabajo de Antonio Cándido es un trabajo que hace sobre memorias de un sargento de milicia. Es un texto, uno podría decir, menor del siglo XIX brasileño, bellísimo, lindo, pero menor, no es de la gran producción, no es Alencar, digamos, no es Gonzalo Bellias. Y ahí él trabaja justamente y advierte, Antonio Cándido, el juego dialéctico que se da entre los polos del orden y del desorden en la cultura brasileña, ¿no? Como esos polos, que son hostiles, contrapuestos y extremados, oscilan y no necesariamente uno se impone sobre el otro, y de algún modo uno podría pensar que tal vez la cultura brasileña, justamente la fluidez que en algunos aspectos tiene, no hablamos de Bolsonaro, porque él demostraría todo lo contrario, es que no está dirimiendo la cuestión para que, de modo tal que la civilización se coma a la barbarie, sino que la barbarie o el polo del desorden orada permanentemente el polo del orden y en esa confluencia permanente fluye, ¿no? ¿Por qué? Porque como sintetiza muy bien Paulo Aranchis, un filósofo brasileño que trabaja estudiando el sentimiento de los contrarios y los trabajos de Cándido, y también incorporan los trabajos de Roberto Schwartz, él habla, sí, es verdad, o sea que hay una marca en ese sentimiento de los contrarios que es dual, pero, y este es el punto, dual, porém combinado, ¿no? O sea, es un dual, es una dicotomía, pero combinada. Esa dicotomía combinada de integración y tensión al mismo tiempo, tal vez si leyéramos desde ahí, si leyéramos más brasileñamente el Facundo, que fue de una gran influencia para este tipo de configuración, de conformación de idea eh, nodal del funcionamiento de la cultura brasileña. O sea, Facundo fue muy bien leído por los brasileños, muy bien leído, y no, sin estagnación, digamos, por puro movimiento, en esa integración y esa tensión es lo que quizás opera justamente en Borges. Hablo de la literatura de Borges, no de la ideología de Borges. Hablo de Historia del guerrero y de la cautiva, por ejemplo, claramente, o de Los dos reyes y los dos laberintos, ¿no? Que pueden leer ustedes muy bien. Y voy a terminar con esto, porque esto nos deja a las puertas de la clase próxima, que voy a grabar después de esta, sobre cómo enseñar el Facundo, porque cierra esta y abre la otra. Después voy a hablarles, pero es una pintada en un aula del Colegio Nacional de Buenos Aires, no sé si sigue, pero es del año 2012, debajo del aula Sarmiento, un Civilízame esta. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.
Nos vemos pronto.